Muy bien. Muy buenos días a todos ustedes, niños. El día de hoy, a ver, necesito que guarden silencio. A ver, es que van a pasar cosas aquí, necesito que pongan atención. Durante la semana, en la sala de lectura, nos estuvieron narrando las mamás de diferentes grupos. Muchas mamás de ustedes vinieron a contarnos algunas cosas de espanto. ¿Sí o no? ¿Les gustaron esas cosas que les contaron de espanto? Bien, les voy a pedir dos cosas. Primera, que cuando venga alguien que va a venir ahorita, tenemos que guardar silencio. Y nadie se puede levantar. El día de hoy tenemos una visita muy especial de alguien que viene de muy lejos, de un lugar donde nadie quiere ir, ni ustedes, ni yo, ni los maestros. Les voy a pedir mucho silencio. Cuando ella se pare aquí, cuando esa persona se pare aquí, cuidado, todos calladitos. 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 Era la noche de difuntos. Sonaban las campanas, tristes, monótonas. Estaba yo durmiendo. Desperté. No sabía qué hora era. Escuché su teñido un rato e intenté volver a dormir, pero no pude. Recordaba una historia que había sucedido precisamente una noche como aquella, la noche de los muertos. Un día de Todos los Santos, los condes de Burgues y Acudien estaban cazando con sus hijos Beatriz y Alonso cerca del Moncayo. Se estaba haciendo de noche y al darse cuenta Alonso dijo: «Aten a los perros, toquen las trompetas para que se reúnan los cazadores y regresemos a la ciudad». Se acerca la noche y es día de Todos los Santos y estamos en el monte de las ánimas. Tan pronto le dijo su prima Beatriz que no tenía ganas de volver. «Si fuera otro día», contestó Alonso, «me quedaría aquí hasta acabar con los lobos de la nieve que el Moncayo ha sacado de sus madrigueras. Pero esta noche no. Dentro de poco, en la iglesia de los paladines se oirá la oración a los muertos. Y a las ánimas de los difuntos empezarán a tocar la campana». «¿Qué dices?». «En esa capilla ruinosa», replicó Beatriz, que no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Quieres asustarme?». «No, mi querida Beatriz.
Tú no sabes nada de este país, porque no hace ni un año que viniste aquí desde muy lejos. Haz que tu yegua vaya despacio. Yo haré lo mismo. Y mientras regresamos tranquilos, te contaré la historia del Monte de las Ánimas. Los cazadores se habían reunido ya y todos seguían a distancia a Alonso y Beatriz, que iban delante a la vuelta a la ciudad. Alonso le contó entonces a su bella prima Beatriz la historia del Monte de las Ánimas. Este monte que hoy llaman de las Ánimas, hace muchos años era de los paladines. ¿No ves ahí junto al río un convento en ruinas? Era suyo, porque los paladines eran soldados y religiosos a la vez. Cuando el rey castellano conquistó la ciudad de Soria a los árabes, los hizo venir para que la defendieran por la parte del puente. Al saberlo, los nobles castellanos que habitan en la ciudad se sintieron ofendidos porque creían que la podían defender ellos solos, de la misma forma que habían sido ellos solos quienes la reconquistaron. Entre los dos grupos de caballeros estalló un odio inmenso, que fue creciendo y creciendo. Un día, los nobles sorianos decidieron organizar una cacería por ese monte, a pesar de que los paladines se las habían prohibido. Nunca nadie iba a olvidar por qué no fue una cacería, sino una batalla entre los dos bandos. Y el monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, en vez de ser atacados, tuvieron un sangriento banquete. El rey mandó que dejaran abandonado ese monte y a la capilla de los paladines, en donde se enterraron amigos y enemigos. Quedó en ruinas. Desde entonces, se dice que la noche de los difuntos se oye tocar tristemente la campana de la capilla abandonada. Y las ánimas de los muertos, envueltos en trozos de telas que las cubrían, corren entre las zarzas y los arbustos como si estuvieran en una cacería fantástica. Los ciervos braman espantados. Los lobos aúllan. Las culebras dan horrorosos silbidos. Al día siguiente pueden verse entre las nieves estampadas las huellas de los descarnados de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el Monte de las Ánimas. Sonaron las 12 en el reloj de la puerta del postigo. Beatriz, entre sueños, oyó las campanadas, lentas, tristísimas, y abrió los ojos. Creía haber oído junto al sonido de las campanas a alguien que la llamaba. Beatriz, Beatriz. Era una voz como sin vida y llena de dolor. Puso toda su atención en oír. El viento gemía contra los cristales de la ventana. ¿Será el viento?, se dijo. Y puso su mano sobre el corazón e intentó tranquilizarse, pero no pudo. Su corazón latía cada vez más deprisa. Las puertas crujían como si alguien las fuera abriendo y se estuviera acercando. Primero fueron las más lejanas. Luego el sonido se fue haciendo más próximo. Unas al abrirse crujían con un sonido sordo y grave. Otras con un largo lamento. Después, silencio. Silencio.
Era un silencio lleno de rumores extraños. Un murmullo de agua a lo lejos, ladrido de perros, voces confusas, palabras que no se entendían, pasos que iban y venían, crujir de rocas que se arrastraban, suspiros ahogados, una respiración fatigosa que sentía casi al lado. Todo anunciaba que algo se estaba acercando, algo que no podía verse. Beatriz, sin moverse, temblaba. Después se levantó, sacó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un lamento. Oía mil ruidos. Se pasó la mano por la frente. Volvió a escuchar y nada. Veía asustada gritos que se movían en todas partes. Pero cuando fijaba la mirada en un punto, no había nada. Oscuridad, sombras. No hay nada, se dijo. Me ha parecido oír algo, pero todo es mi imaginación. ¿Voy a tener miedo yo? Como esa gente que se asusta al oír un cuento de fantasmas. Apoyó de nuevo su hermosa cabeza en la almohada de raso azul del lecho y cerrando los ojos intentó dormir. Pero era inútil. Volvió a abrir los ojos y al incorporarse en la cama aterrada, había oído cómo se separaban las colgaduras del flocado de la puerta y ahora estaba oyendo sobre la alfombra unas pisadas lentas que se acercaban. Era un rumor sordo que casi no se percibía, pero notaban que estaba muy cerca. De pronto escuchó cómo se movía el reclinatorio que estaba junto a su lecho. Beatriz gritó y escondió la cabeza bajo sus sábanas durante unos segundos con poco de aliento. El viento gemía en los cristales del balcón. El agua de la fuente caía y caía con un rumor monótono. Los perros ladraban a lo lejos. Las campanas de Soria sonaban tristemente por las almas de los muertos. Una cerca, las otras lejos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, y a Beatriz le pareció eterna. Por fin empezó a amanecer. Beatriz abrió los ojos y poco a poco se fue tranquilizando. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda de su lecho y miró a su alrededor. Ya iba a reírse de sus tontos temores cuando de repente vio sobre el reclinatorio la banda azul, rota y llena de sangre. La banda azul que había perdido en el monte. La banda azul que había ido a buscar a Alonso. Cuando los criados llorando fueron a comunicarle a Beatriz la muerte del hijo mayor de los condes de Acuriel, cuyo cuerpo medio devorado por los lobos había aparecido entre las malezas del monte de las ánimas. La encontraron a ella muerta de horror. Se cuenta que 1 año después, en la noche de los difuntos, se perdió un cazador en el monte de las ánimas.
día siguiente lo encontraron moribundo. Y antes de morir, contó que había visto cosas horribles. Se dice que cuando sonaron las 12 campanadas de medianoche, vio levantarse, haciendo un espectáculo horrible, a los esqueletos de los antiguos templarios y de los monjes de historia, enterrados en las capillas de ruinas. Luego, dicen que contó que cabalgaron sobre esqueletos de caballos y persiguieron como si fuera una fiera a una mujer hermosa, pálida, el cabello largo, suelto, que descalza y con los pies llenos de sangre, daba vueltas llorando alrededor de la tumba